rumbo a Arica. Uno de los mercados más emblemáticos cerca de Perú, es muy famosa, de Arica, ya le mostramos por qué. La verdad que esta ruta es re desértica, las montañas son civil arena, es como una mezcla de tierra con arena. No nos queremos imaginar lo que debe ser esta ruta en verano porque estamos en pleno invierno, hace un calor. Bueno, paramos acá en el mirador de Arica, el mirador yendo a Arica. ¿Se ven? Acá todos creemos que son cóndores, la verdad no sabemos bien, pero acá me acaba de pasar uno por al lado, gente. Totalmente inmenso, a ver si los puedo captar. Acá atrás está Tutuca, está Facu sacando fotos. Bueno, acabamos de leer en el cartel que mostramos recién, esta es una escultura, pero lo que hacía hace 8000 años, una cultura llamada chinchorro, es momificar a las personas de esta manera. Lo que se hace es eviscerar y lo único que se conservaba era la piel y luego se le colocaba arcilla y demás todo en el rostro y en el cuerpo. Hola a todos. Ya estamos instalados en el hostel. Hostel Posada de Gallo. Posada de Gallo, ahí nos recibieron muy bien, muy cálida la bienvenida. Estamos acá, nos vinimos al Morro de Arica, que es un mirador que desde acá tiene una vista panorámica de toda la ciudad, la verdad, muy hermoso. Estamos recorriendo el morro que tiene una vista hermosa, se puso un poco más frío ahora, estoy acá con el ponchito. Desde acá se ve el puerto, nosotros estamos, como dijo Facu, en Arica. Esta ciudad es limítrofe con Perú. Acabamos de entrar ahora al Museo Histórico de Armas. El museo cuenta un poco la historia de lo que fue la guerra, cuando acá en Chile se descubrió el salitre. Hola gente, bueno, estamos en uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad de Arica, es el Mercado Agro. Este lugar se caracteriza por la diferente variedad de productos que hay, frescos y hay súper ofertas, así que acompáñennos a verlo. Bueno, les recordamos que acá en Chile el cambio aproximadamente 1000 pesos chilenos, $1. Acá todo se vende por kilo, así que bueno, vamos a estar viendo los precios. Tenemos este producto acá que no sabemos qué es. Si nos consulta. pueden decir en los comentarios. ¿Eso qué es? ¿Ochayuyo? Bueno, acá la señora nos explica que es ochayuyo, algo así se dice, o cualquier cosa nos corrigen en comentarios. Es una alga del mar, se puede usar para hacer guiso, picante y demás. Bueno, lo que nos llama la atención es que acá venden todo lo que es ajos en bolsitas, los dientes, ají, todas cosas así en bolsa. Esto sale menos de $1. Acá tenemos esto, que no sé si es una fruta o una verdura. La señora nos acaba de explicar que todos estos plásticos quedaron de la pandemia. Cuando el mercado estaba abierto, en pandemia tenían todos los puestos cerrados con todos estos plásticos. El agro se encuentra en la avenida Santa María, a unos minutos del centro, y es muy fácil llegar si sos local o turista. Acá tenemos que en Argentina nosotros le decimos papa dulce, y acá tenemos que anoche comimos una torta de yuca, muy rica. La yuca en Brasil es la mandioca, por si no se dan cuenta. Acá nos cuenta la señora, estas son guayabas. Nosotros en Argentina no tenemos esto. Yo pensaba que eran limones. Salen 1,20 el kilo. Miren acá la cantidad de kiwi que tienen. En Argentina escasea el kiwi por todos lados, acá sobra, miren. El kilo de kiwi está a 1500 pesos chilenos, más o menos $1.50. Les recordamos que estamos en Arica, ya casi limítrofe con Perú. Así que bueno, nada, hay mucha Inca Kola acá. Todavía estamos invictos, no la probamos. Sí, no probamos. Es inmenso el mercado. El mercado abre temprano todos los días y cierra a la tarde. Y abre de lunes a domingo. Así que está buenísimo para venir cualquier día y disfrutar de la experiencia. Y bueno, gracias. A ver. Y está buena, ¿eh? Es como la que probamos el otro día. Sí. Bueno, lo que me convidó recién el chico son las famosas aceitunas de Azapa. Son acá locales de la región, la verdad que están riquísimas. Está buena, ¿eh?
Bueno, acá ya estamos cerca de Perú, así que gente tenemos coca. Estos son chocolates, así que parecen piedritas. Además de venir a comprar, también podés disfrutar de la gastronomía local aquí en los puestos de comida. Qué más rico que un pollito al espiedo, más codiciado por un argentino, la carne. ¿Cómo va? Bueno, estamos contentos acá. En este momento no se escucha por las políticas de YouTube, pero la música full, Emilia Mernes, Lucra. Vamos, Argentina. Bueno, miren, estas botellas de coca son como súper alargadas. A ver, no puedo ¿De cuántos ver, son? de 600. Son re alargadas. Bueno, recién una señora se escondió porque nos dijo que no quería salir en Nueva York. Ojalá, gente, denle like y suscríbanse, así llegamos a Nueva York. El chico nos dio de probar yuca deshidratada. Súper rico. Parece como un grisín. Un grisín muy rico. En este mercado hay un montón de frutas que nunca vimos, como por ejemplo esta, tumbo de saguara. Lo cosecha mi familia, el choclo negro. Facundo Negro. También, si quieren quedar bien, hay flores para regalar. Este mercado tiene una larga historia y ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a las necesidades del turismo como de la gente local. El agro es un verdadero punto de encuentro en Arica, reflejando la diversidad y la riqueza de la producción local. Si les gustó el video, no olviden de darle like y suscribirse al canal. ¿Con queso? ¿Qué sale? ¿Cualquiera? ¿Cuál querés? Bueno, compramos en un puestito ahí una empanada de queso y un rollito que le llaman acá. Cada una sale 1000 pesos. Yo me compré un 10 puntos. rollito, es con queso también, pero es dulce. Esa empanada es salada, muy rica. Estamos yendo a la playa Chinchorro, queremos estar un poco tranquilos en la playa, tomando un poco de sol, aunque estamos bastante abrigados, no está para sol. Pero hace calorcito, ¿eh? En el momento que el sol te pega, se pone caluroso. Bueno, gente, llegamos a la playa Chinchorro. Esta es una de las playas más famosas de la ciudad de Arica. Es una playa muy extensa, es muy grande. Les recordamos que estamos a pocos kilómetros de Perú. Si alguien va a Cusco de repente, Machu Picchu en auto, lo que puede hacer es hacer una parada en Arica. Esta playa es enorme, es inmensa. Es súper conocida por la arena suave, el mar está precioso también. Ahora no estamos en temporada de playa, pero dicen que es ideal para hacer surf, practicar bodyboard. Hay áreas destinadas para juegos, por allá para niños. Hay baños públicos con duchas. Hay kioscos, lugares para comer. Es de muy fácil acceso, desde el centro se puede venir en auto, también en transporte público. A esta playa está el Museo Colón 10, donde se encuentran las momias más antiguas del mundo, dicen. Hoy la verdad que hay bastante viento, no está muy lindo el día para meterse al mar, pero bueno, Arica es conocida como la ciudad de la eterna primavera, así que la playa está habilitada todo el año. Desde acá perfectamente se ve el morro, donde estuvimos la otra vez, donde está esa bandera totalmente gigante. Gente, acá estamos estacionados abajo del morro donde estuvimos la otra vez en la cima y ahora vamos a ir a visitar la famosa catedral, ya les vamos a estar mostrando, y también el cartel de Arica. Hola, una Coca-Cola de esta que sale chiquitas, 1500. ¿Una puede ser? Gracias. Bueno, gente, y acá compramos una Coca-Cola como la que veíamos hace un rato en el mercado. Ven que son como de 600, pero son más largas. Llegamos al cartel de Arica, está acá nomás de donde dejamos el auto estacionado. Está cerca del morro y del otro lado está la playa. Ahí está Facu sacando fotos para el blog. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y ahora vamos a cruzar para allá y está la iglesia de San Marcos, muy famosa de Arica. Ya le mostramos por qué. Estamos en la Plaza Colón, donde se encuentra la iglesia de San Marcos, que tiene un dato particular que ya les vamos a estar contando. Bueno, gente, llegamos a la famosa iglesia de San Marcos. Esta es una joya arquitectónica de Arica. La iglesia tiene un dato fascinante y es que fue diseñada por el mismísimo Gustavo Eiffel, el mismo que creó la Torre Eiffel de París.
Exactamente, la misma fue construida en Francia y se trajeron acá las piezas hasta Arica. Fue ensamblada acá en Arica y su construcción se terminó en el año 1876. Una de las cosas más impresionantes de esta iglesia es su estructura de hierro, lo cual era como muy inusual para la época. La iglesia es un símbolo muy importante de Arica y un lugar muy querido por la comunidad. Vamos a ver si podemos entrar, aunque no creo porque las puertas están cerradas. Bueno, efectivamente está cerrado, queremos ver si esto era algún cartel de horarios. Seguramente en Google diga el horario, hace un rato pasamos y estaba abierta. Ahora está cerrado y acá es una promoción de un evento gratuito que se va a hacer este sábado. Ahora, qué loco, ¿no? Este Eiffel, porque es el mismo que creó obviamente la Torre Eiffel y creo que el mismo que creó la Estatua de la Libertad en Nueva York, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahora nos estamos volviendo al auto, que lo dejamos allá parado al frente del puerto. Toda la costanera acá y el frente del puerto parece muy seguro. Muy complicado conseguir estacionamiento, eso sí, porque a esta hora la ciudad está colapsada. Esperamos que les haya gustado el video y por acá les vamos a estar dejando videos anteriores donde estuvimos viendo precios en Chile. Nos vemos en el próximo video.